es un principio que se llama el trabajo es sagrado. La idea central de este principio es demostrar que en la creación de Dios, el autor del trabajo fue Dios mismo. Y Él creó el trabajo con el propósito, ¿no?, de poderle dar realización a la vida humana. El trabajo Dios lo creó como una bendición, una forma de darle un propósito, pero si nosotros, es decir, el trabajo debería ser visto de una forma positiva, pero si nosotros observamos, es interesante, pero la mayoría de las sociedades latinoamericanas son sociedades que tienen una fuerte herencia católica, sea Guatemala, sea Brasil, sea Perú. Nosotros hemos sido colonias españolas y la iglesia, bueno, los españoles estuvieron muy fuertemente asociados a la influencia de la iglesia católica y a través de los siglos la iglesia católica arrastró una idea interesantemente opuesta a la enseñanza bíblica. Por ejemplo, yo asistí a un colegio católico y me acuerdo muy bien un día en que había un maestro que durante sus enseñanzas pues nos pusimos a hablar él hablaba con los niños acerca de Dios y cómo Dios creó al hombre y lo puso en un paraíso. Y ese paraíso era un lugar maravilloso. Y él nos dijo algo casi intencional y nos dijo, ¿ustedes saben por qué este lugar era un lugar maravilloso? Y nosotros como niños escuchábamos con mucha atención y él decía, es porque el hombre no trabajaba. Y claro, todos dijimos, bueno, no dijimos amén, pero dijimos algo más o menos así, ¿no? Como que nos parecía que era lógico. Y él dijo, pero fue por culpa del hombre, del primer hombre, que desobedeció y pecó a Dios, que Dios lo condenó y le dijo, ahora comerás con el sudor de tu frente. Eso quiere decir que Dios inventó el trabajo. Y el trabajo, por naturaleza, es penoso, es duro, pero el hombre tiene que vivirlo. Y todos desde niños pensábamos y decíamos, caray, qué lástima, ¿y por qué el hombre tuvo que pecar? Si no hubiera pecado, nosotros no estaríamos con la necesidad de trabajar. Y esto suena chistoso, ¿verdad? Porque si ustedes se imaginan, por ejemplo, en la idea del cielo, en el cielo católico, pues el cielo católico hace la representación de una vida bastante subjetiva. Por ejemplo, ¿qué hace uno en el cielo? Yo siempre me preguntaba esto como un joven católico. ¿Qué hace uno en el cielo? Pues no hay nada que hacer, ¿no? Es una vida de constante reposo, ¿no? Pero es decir, ¿comemos o no comemos? ¿Nos bañamos o no nos bañamos? Es decir, pasamos una eternidad, pero la pregunta es, ¿una eternidad es mucho tiempo? ¿Haciendo qué? Lo sorprendente es que uno nunca puede imaginar el cielo con gente con martillos, serruchos, construyendo, poniendo ladrillos. Uno no se imagina el cielo así, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, es demasiado subjetivo y viene de esta idea de que el cielo es un lugar tan bendecido porque no trae los afanes de la vida natural. Entonces los afanes de la vida natural ya ves que son malos. Entonces una buena vida cristiana debería exonerarse de ellos. Y este es un grave error porque esto va entrando dentro de la lógica de las personas. Bueno, este principio del trabajo es sagrado justamente apunta a ese problema. Ahora, hay una cosa interesante en esta enseñanza basada en principios. Es que hay una fórmula que nosotros utilizamos, porque yo utilicé esto mucho en mi trabajo en Fundación contra el Hambre, cuando nuestra tarea era ayudar a gente en área rural, a gente pobre en área rural. Entonces, ¿cuál es el problema de algunas instituciones que hacen este tipo de trabajo?
El problema es que ellos contratan gente que son de la misma comunidad para ayudar a gente de esa comunidad. Es decir, de alguna forma contratan a los enfermos para ayudar a los enfermos. O sea, no tiene mucho sentido, porque si hablamos en términos de cosmovisión, los problemas de una sociedad y sus consecuencias hace partícipes a todos y no tiene lógica utilizar a una persona que viene de ese trasfondo, porque lo único que hacemos con eso es neutralizamos el trabajo y muchas veces lo llevamos a un nivel más complicado, donde invertimos mucho dinero, hacemos muchas cosas, pero nada funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque justamente las personas que estamos pidiendo que hagan ese trabajo no están capacitadas porque tienden a ver las cosas de la misma manera. Y eso sucedió en aquel momento. Entonces, las sociedades latinoamericanas tienen un tremendo problema con respecto a su desarrollo económico, porque justamente la disposición de su pueblo con respecto al trabajo es una disposición negativa. La Biblia dice que el trabajo es sagrado, según este título, pero si nosotros pudiéramos parafrasear esto desde la cosmovisión de mi cultura, yo podría decir, en mi cultura, el trabajo es una maldición. Y incluso hay canciones. Yo recuerdo que he escuchado siquiera en 2 oportunidades, hay una canción en Venezuela donde habla de cómo el trabajo es una maldición. Y es una canción que suena en la radio, o sonaba en algún momento. Yo recuerdo una vez una hermana en una conversación de este tipo, ella se paró y dijo, yo puedo cantarles la canción, y se puso a cantar la canción. Tenía todo ahí la letra, y hablaba de un negrito que no sé qué problemas tenía, pero él tenía que ir a trabajar, y decía que el trabajo era una maldición, y lo repetía, y entraba con ritmo y todo. Yo digo, bueno, eso no me sorprende, porque eso viene de nuestra manera de pensar latinoamericana. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Un problema. Si yo soy un creyente que he entregado mi vida a Jesús, amo a Jesús, pero en mi cosmovisión yo arrastro esta idea de que el trabajo es una maldición y acepto la fe cristiana, pues, y no puedo cambiar esto, entonces voy a ser una persona con muchas contradicciones. Esta contradicción va a destruir mi fe y va a traer una mala reputación tal vez al cristianismo, como yo lo he visto repetidas veces. Yo recuerdo una vez que en mi iglesia un hermano recibió la tarea de trabajar en la sección de ventas de la Coca-Cola, allá en esa ciudad. Y él tenía que formar un equipo muy grande de contadores, cajeros, choferes y todo. Y entonces él dijo, ¿y de dónde voy a conseguir esa gente? Porque esa era una de sus responsabilidades, reclutar a esas personas. Y se le ocurrió una brillante idea. Dijo, de la iglesia. Parece una buena idea, ¿verdad? Pues eso depende, ¿no? Porque si son cristianos que todavía mantienen, que van a la iglesia y que mantienen la idea de que el trabajo es una maldición, el problema no va a cambiar. El problema va a ser enorme. Tal como sucedió, él reclutó a un gran número de personas que, bueno, todos buscan un trabajo, pero al cabo como de unos 2 años, de haber reclutado más o menos unos 40 o 50 personas, casi todos fueron despedidos. Y fueron despedidos por las mismas razones de impuntualidad, de robos, de personas de una conducta y por incapacidad y por muchas cosas. Y uno dice, a ver, ¿no debería ser al revés? Otra vez la misma pregunta. ¿Habría alguna razón por la cual yo debería pensar que si son cristianos, estas personas más bien deberían contribuir a la prosperidad de esta empresa? Pues la lógica como que nos dice que sí, pero la práctica nos puede demostrar que no, que depende mucho. Que si estas personas no han transformado su cosmovisión intencionalmente, eso no va a funcionar. ¿Y cuál es el problema? Que por lo general la gente misma no es consciente de su propia cosmovisión. Es decir, la gente no ve las ideas que
gobiernan su mente. Por ejemplo, como en el caso de los latinoamericanos. Vemos el trabajo como una maldición porque eso nos parece lógico. Y nunca lo discutimos, no lo ponemos sobre la mesa, no hablamos, no lo debatimos y no lo cambiamos. Bueno, yo recuerdo que nosotros utilizamos este ejemplo y yo lo utilicé como en un taller con el personal de Fundación contra el Hambre en Guatemala y eso produjo tuvimos un buen momento haciendo este estudio, porque este estudio es un estudio, usa una metodología más inductiva. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando hablamos de cosmovisión y hablamos de cómo ayudar a la gente a transformar su cosmovisión, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que existe un principio lógico en esto. Las verdades producen vida. O sea, la verdad de Dios produce vida. Es decir, la verdad de Dios no es un concepto. La verdad de Dios es una forma, una dinámica de vida, siempre. O sea, no es algo que puedo escribir en una pared, es algo que tengo que vivirlo. Es decir, solamente se manifiesta como verdad en el momento que lo vivo, no cuando lo leo. Y en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si nosotros examinamos bien la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la vida y la verdad están muy íntimamente asociados. No se puede producir vida si uno primero no decide entregarse muy honesta y concretamente a la verdad y a practicarla. Y por el otro lado, la mentira produce muerte. Y cuando digo muerte no me refiero necesariamente al fallecimiento de una persona. Cuando digo muerte me refiero a pobreza, me refiero a violencia, me refiero a opresión, me refiero a un conjunto de cosas que son fáciles de encontrar en una sociedad. De modo que una sociedad es como un árbol. Hay cosas que están encima de la superficie y podemos verlas, son visibles, pero hay cosas que están por debajo de la superficie que no podemos ver, como que son las raíces, ¿verdad? Arriba está el tronco, las hojas y sus frutos, y abajo está la raíz. Igual es una sociedad. Cuando nosotros llegamos a cualquier lugar que podamos visitar, con seguridad que vamos a ver fácilmente si es una sociedad que goza de un buen nivel de economía o es pobre. Y si nosotros vemos pobreza, casi podemos decir con seguridad matemática que la pobreza no está arriba, la pobreza está abajo, donde no se puede ver y que corresponde a sus ideas. Estas personas están esclavizadas de una mentira. Y esa mentira suele ser esto, suele ser la idea de que el trabajo es una maldición, ¿no? Pero si uno va a una sociedad que es próspera, por ejemplo, donde hay mucha riqueza, se produce mucho, hay mucha industria, hay mucho trabajo, lo más seguro es que uno encuentre que ellos tienen una visión positiva del trabajo. Pero esto es algo que muchas veces no se habla sobre la mesa, es simplemente una lógica que ya uno lleva entre las ideas más profundas de su mente, en este caso la cosmovisión. Bien, en esta oportunidad, cuando yo estaba trabajando con estas personas, utilizamos esta idea basada en este material, y lo interesante fue que, por su característica, que es un material inductivo, empezamos a poner algunos versos, porque así es como viene el estudio bíblico. Y estos versos, por ejemplo, los de Génesis, donde Dios mismo crea al hombre, pero en Génesis se explica que Dios mismo va y planta un huerto y pone al hombre en el huerto y lo pone para que lo cuide y lo trabaje. Y a lo largo de las preguntas vamos tratando de descubrir quién hizo el huerto, qué quería Dios que el hombre haga, y luego vamos llegando a la conclusión de que fue Dios el que inventó el trabajo. Y lo inventó para bendecir al hombre,
Y la pregunta es, entonces, ¿es el trabajo una maldición? Es decir, ¿es el trabajo fruto de la desobediencia? Y descubrimos que no lo es.